La música ha sido un gran influenciador en la literatura. El rock no se salva de ello. Antonio Ortullo nos presenta su libro La Armada Invencible, una mirada de juventud que se transforma en el tiempo. La Armada Invencible es una novela que esencialmente cuenta la historia de un grupo de amigos cuarentones que después de años de dedicarse a otras cosas y de criar hijos, de trabajar, de madurar y vivir y crecer, pues pasan por divorcios, por liquidaciones de empresas, por orfandad y por todas esas cosas que simbran a la gente a veces en la mediana edad y deciden volver a formar la banda de heavy, de thrash metal que tenían pues más de 20 años antes, ¿no? Y es una novela que desde luego pues tiene mucho que ver con la cultura y la tradición del submundo del heavy metal, del thrash metal, de estos géneros ruidosos, estruendosos, radicales a veces musicalmente, pero que también pues trata de ser una novela que aborde y que revise todas esas particularidades del envejecimiento, de cómo las cosas que a veces le dan sentido a la vida de la gente pues se deterioran y dejan de tener la importancia que tenían en el mundo y en la sociedad. Sin embargo, las personas pues siguen viviendo en torno a ellas, ¿no? No abandonamos nuestras creencias y nuestros gustos, ni cambiamos de gustos como cambiamos de camiseta. Entonces, pues digamos que conjunta esas dos cosas y pues esencialmente traté de que fuera una historia que acompañe esa experiencia humana de envejecer, de crecer y de tratar de resistirse a las calamidades y a todo lo que a veces pues llega con la edad, ¿no? Primero por un interés directamente personal. Yo crecí y sigo escuchando ese tipo de música y crecí escuchándola, que era lo que oían mis hermanos, yo el menor de todos, pues básicamente lo que se oía en mi casa era rock, ¿no? Siempre. Mi madre trabajaba todo el día, entonces pues la música la poníamos nosotros y oíamos rock. Y desde luego que desde que comencé a escribir hace ya muchos años en mi adolescencia, he tratado de escribir sobre cosas que realmente me importan y me mueven, y he incursionado en muchos territorios, en muchas temáticas, pero siempre quise escribir algo que tuviera que ver con la música, que para mí ha sido muy importante, muy formativa, y que tiene mucho que ver con la manera en la que yo entiendo la literatura, en la que entiendo la estética y en la que entiendo incluso el mundo, ¿no? La estética y las filosofías del rock, en mi caso, han estado muy presentes, de una manera formativa, de una manera, incluso me atrevo a decir, casi educativa. Y de la misma forma que yo como lector me apasioné con la obra de autores en los que yo percibía esa influencia profunda de la música, aunque no fuera la música que a mí me gustaba. Pienso en el caso de Cabrera Infante, de Guillermo Cabrera Infante, este extraordinario narrador cubano, en donde pues, es muy perceptible la influencia de la guaracha, del son cubano, del bolero cubano, que no es música que yo escuche o que me guste, las músicas caribeñas, pero que hicieron que Cabrera Infante fuera el escritor que es, ¿no? La musicalidad en su prosa y todas las referencias a ese tipo de música pues están muy presentes, y a mí me fascina la obra de Cabrera Infante, o pienso en el caso, no sé, de Boris Vian, del escritor francés, que era jazzista. Yo tampoco soy un gran aficionado al jazz, pero la estética del jazz está muy presente en la de Boris Vian, ¿no? Él lo llegó a trasplantar esa estética como lúdica, como juguetona del jazz a sus letras, y siempre me fascinó. Entonces, de alguna manera, pues la Armada es mi proyecto de tratar de llevar las claves estéticas y de reflexión y vitales incluso que a mí me da la música que me gusta, que a mí me da ese rock estruendoso que escucho, al terreno de la literatura, ¿no? Para mí lo fundamental es que una novela debe de ser para quien la lee,
pues una suerte de organismo, un mundo que le parezca vivo a quien lo lee, como si de verdad existiera y como si de verdad hubiera tomado un avión y viajara a un lugar y pudiera conocer a esa gente y oírla hablar y enterarse de cómo vive y cómo se desempeña en el mundo, ¿no? Desde luego, uno que lo escribe, pues sabe que es un mecanismo, pero para la gente tiene que ser algo vivo, tiene que ser algo orgánico. Entonces, para mí lo principal en una historia pues es que la gente lo disfrute, se divierta, se involucre, se sienta movida o conmovida por lo que le pasa a los personajes, se ría, se angustie. Creo que eso sigue siendo un nivel en que la narrativa nos afecta y nos importa más quizá que otras manifestaciones artísticas, ¿no? Y desde luego también en muchos otros aspectos pues es siempre un terreno interesante para discutir ideas, ¿no? Y en este caso, como te decía, está esa parte de reflexión sobre lo que significa envejecer. Todavía mucha gente asocia o asociamos el rock como una especie de cultura juvenil, cuando en realidad ya es una cultura de gente de edad media, no de la edad media, sino de mediana edad. Eso a mí me parece interesante, ¿no? Jamás pude escribir una novela como de rockeros jóvenes, porque nunca encontré la manera de hacerlo, pero los años y la perspectiva quizás sí me dieron la posibilidad de escribir esa novela de la vejez del rock y me gusta, ¿no? Y me divierte. Y creo que mucha gente de mi edad, aunque no esté necesariamente vinculada al mundo del rock o del metal, pues también le dicen muchas cosas, ¿no? Que a veces exista una especie de tensión entre los creadores y los académicos, pues a fin de cuentas también puede existir un diálogo y que es un diálogo que a mí personalmente pues me ha aportado mucho, ¿no? El conocer y el escuchar las visiones que desde la academia, desde los estudios literarios de toda su diversidad, tienen sobre la obra o el camino que he ido construyendo con mis libros, ¿no? A mí me interesa particularmente y pues en mi caso ha sido siempre como la apertura de un diálogo muy fructífero, escuchar esas lecturas, escuchar esas visiones. Desde luego, a lo mejor a mí como narrador, las visiones que más me nutren pues son las de los lectores, digamos, de a pie. Pero la academia, que desde luego necesita analizar, intelectualizar, repensar las cosas, pues también te da muchos elementos que son muy importantes, ¿no? Y que pues te pueden llevar a reparar quizá en cosas que caen en tu lado ciego a veces como autor. Entonces, para mí, insisto, siempre ha sido un diálogo muy fructífero y me parece que también como que satanizar desde la creación a la academia como si nos fuera a secar la savia de la creación, pues no tiene ninguna clase de sentido, ¿no? Incluso cada vez más creo que hay casos de escritores que desde la academia están planteando también pues sus proyectos creativos y yo creo que es muy interesante, ¿no? Yo no formo parte de la academia, nunca me he dedicado profesionalmente a la academia y entiendo la narrativa y mi literatura con otras claves, pero me parece muy interesante pues la puesta en común y el diálogo, ¿no?